Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar un ratitito, hay 5 y después ya vamos a arrancar para ver si en un solo video si podemos hacer, porque como yo les vuelvo a repetir, matemática 2 es un poco más largo porque tiene muchos ejercicios que demostrar. Entonces por eso es más que nada generalmente 2 videos lo que hacemos, ¿verdad? Pero que no siempre sea así. Un ratitito más. $13 por el minuto. Bueno, a medida que vaya explicando y vaya mirando, cuando la gente vaya entrando, yo voy a ir aceptándole a la gente, ¿está? La idea también es que yo no me distraiga cuando se van entrando, pero cuando yo me voy dando cuenta, voy a ir admitiéndole a la gente, ¿sí? Porque si no, siempre vamos a estar esperando y no vamos a poder empezar a tiempo. Bueno, obviamente vamos a continuar la unidad 2, porque la unidad terminamos la primera clase, la unidad 2 vamos a hacer con una continuación ya de la vez pasada. Estuvimos dando lo que eran las coordenadas cartesianas, el punto, distancia entre 2 puntos, y después ya dimos la pendiente de inclinación, el ángulo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a dar la otra parte para terminar la unidad 2, que sería lo que queda de él, que es ecuaciones, que es un poquito largo, y la parte de intersección entre dos rectas. Siempre quiero recordarles que lastimosamente no somos docentes, alumnos de continuación, ¿verdad? La continuación es muy importante, pero a veces estamos sujetos a lo que la universidad nos da, ¿verdad? Entonces, yo no sé hasta qué punto habrán llegado en matemática 1, pero yo tengo que seguir el cronograma de cómo van desarrollándose, porque lo que se usa en matemática, se aprendieron en matemática 1, en matemática 2 lo vamos a aplicar también. Bueno. En esta parte entonces vamos a entrar en lo que son las ecuaciones de la recta. Todas las ecuaciones que conocemos en el colegio ya se dio una pincelada, pero yo siempre doy como si fuera la primera vez que van a ver, por el hecho de que mucho en la escuela, en el colegio no se da, ¿verdad? Entonces las ecuaciones de la recta, vamos a aprender ecuación general, ecuación punto pendiente, ecuación de la forma ordenada al origen, esta tiene tres nombres, ecuación de la recta que pasa por dos puntos, la ecuación simétrica y por último la intersección entre rectas. Para cada caso yo voy a estar dándole siempre un ejemplo y la idea es que pueda demostrar, ¿verdad? El primero de ellos y la más importante es la ecuación de la recta o ecuación general. De cualquiera de las dos formas le puedo decir ecuación de la recta o ecuación general. Esta es la más importante porque la mayoría de todas las otras ecuaciones que vamos a ir aprendiendo va a ser para llegar a esta ecuación. La ecuación de la recta, ecuación general, es la ecuación de la ecuación general de la recta. Podemos identificarla porque todos los términos que la componen se encuentran a un lado de la igualdad y se iguala a 0. ¿Qué significa? Cuando dimos ecuaciones sabíamos que tenemos dos miembros, ¿verdad? En el primer miembro y segundo miembro. Entonces lo que me hace referencia es que esta ecuación van a tener todas sus variables x, y los números de un lado
de un miembro y del otro lado va a estar el 0, ¿verdad? Entonces dice, esta sería la forma general en forma matemática, ax más bi más c igual a 0, donde a, b y c son números reales, o sea, cualquier número, puede ser positivo, negativo, número entero, fraccionario incluso. Entonces, este es el ejemplo común y corriente acá que les pongo. 3x menos 5y más 8, donde 3 menos 5 y 8 son a, b y c y d, ¿verdad? Perdón por esto. A ver, están escribiendo. Bueno, esta sería la primera, la más importante. La otra sería la ecuación de la recta que pasa por un punto y cuya pendiente es m. Esta es la famosa ecuación punto pendiente. En este caso, nosotros lo único que necesitamos es un punto y la pendiente así como dato para poder sacar. Famosa EPP, ¿verdad? Y aquí empezaríamos con los ejemplos. Yo directo voy en la fórmula y la explicación así en general con los ejercicios. La ecuación de general de la recta que pasa por un punto y pendiente, entonces ya les dije, necesito un punto y la m como pendiente que ya aprendimos la vez pasada, y la ecuación punto pendiente sería de esta forma, donde lo único que yo tengo que reemplazar es la m y x1 y 1, ¿verdad? Acá ya tengo un número, o sea, un ejemplo, y voy a hacer acá el ejercicio. A ver, voy a hacer rápido. No voy a copiar. El punto es 8 menos 2 y el otro, la pendiente es 1 sobre 2. Voy a bajar esto ahí para empezar a explicar. Entonces, yo lo que tengo es un punto cualquiera, puede ser P o no, como le nombren ustedes, y la pendiente. Entonces, yo puedo utilizar la ecuación punto pendiente que es y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, donde x1 y 1 va a ser este, x1 y 1, el punto que nosotros tenemos acá. Y voy a reemplazar, va a ser y menos y sub 1, en este caso va a ser menos 2. Hay que tener en cuenta y entender bien que yo tengo mi ecuación o mi fórmula es menos y en mi punto es menos también. Entonces, eso es lo que tengo que atender. Menos 2 es ahí. Entonces, menos, van a chocar ahí los signos. Es igual a 1 sobre 2 en mi pendiente, x menos x sub 1 va a ser 8. Al llegar acá, lo que puedo hacer es cambiar este signo y hago y más 2 igual a 1 sobre 2, x menos 8. Hasta acá, chicos, sería mi ecuación punto pendiente o EPP, ¿verdad? En este caso, al reemplazar todo y llegar hasta acá, yo voy a saber que esta es mi ecuación punto pendiente. Pero ¿qué ocurre? Porque generalmente no termina ahí el ejercicio. La mayoría de los ejercicios le va a pedir que lleguen a la ecuación general. Entonces, la ecuación general, la primera que les mostré era ax más bi más c igual a 0. Lo que yo tengo que hacer es igualar o concentrar todo de un lado del miembro, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que saber y haber aprendido en Matemática 1 es despejar. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación final, ¿verdad? Y lo que pueden hacer también es esa distributiva de este 1 sobre 2 con este paréntesis donde está x menos 8. Pero ¿qué ocurre? Les va a quedar con números fraccionarios. Y generalmente en los libros, las bibliografías, no están en decimales las ecuaciones generales, están en números enteros. Entonces lo que correspondería es este 2 que está acá como denominador, pasa del otro lado del miembro hacia acá para multiplicar y distribuirse con i más 2. Entonces sería 2 por i más 2 igual a 1 por x menos 8. Entonces el denominador pasó al otro miembro y ahí no hay un cambio de signo. Es como el denominador pasa al numerador, pero hace un cruce. No cambian los signos, tal cual nomás. El que multiplica pasa a dividir y el que divide pasa a multiplicar. Eso es lo que ocurrió acá. No hay cambio de signo. Llego aquí, yo tengo que hacer la distributiva. Entonces voy a hacer aquí.
2y más 4 igual a x menos 8. Aquí, por ejemplo, no pasa absolutamente nada porque tengo el 1, ¿verdad? Entonces no afecta. Una vez que llego acá, obviamente solamente falta pasar todo en un lado de un miembro, ¿verdad? Y siempre me conviene más a mí dejar que la X sea positiva, porque vuelvo a repetir, tenemos que saber que las bibliografías, la mayoría de los resultados están en positivo, ¿verdad? O sea, la X en positivo, la Y no importa. Pero no interesa en el caso de ustedes, ¿verdad? Si ustedes pasan de un lado y que se quede negativo, por ejemplo, la X. Pero comúnmente en la bibliografía o los libros está que la X se queda positiva. ¿Por qué lo que tanto decía eso, profe? Porque entonces lo que tengo que hacer es que este 2y más 4 va a pasar de este lado cambiado de signo. Entonces voy a hacer una cosa, voy a traer hacia acá X menos 8, como si fuera que no se mudó, pero el 2y va a cambiar de signo y el 4 positivo ahora va a ser negativo. Mi 0 voy a poner acá, porque se supone que el que está acá es el que quedó vacío, ¿verdad? Entonces, una vez que llego aquí, yo tengo que ordenar como si fuera una ecuación general. ¿Se acuerdan? AX más B más BI más C. Primero la X, después la Y y por último el número constante. Entonces va a ser X menos 2Y. Aquí tengo signos iguales. Menos 8 menos 4 va a ser menos 12. Y pueden poner acá otra vez el 0 o la parte de atrás. Y acá termina la ecuación general. Este sería entonces cuando yo tengo la ecuación punto pendiente, sería hasta acá, cuando yo reemplazo. Pero generalmente los ejercicios piden más. Pide hallar ecuación general, que es pasar todo de un lado y hacer este tipo de despeje. ¿Está bien? Ese sería el primer, el segundo sería realmente en este caso. Gabriela quiere entrar. Bueno, entonces ya tenemos este caso, ¿verdad? Que sería la ecuación punto pendiente que yo pueda llegar. Acá, por ejemplo, quiero aclararle que el ejercicio quedó ahí no llegó a resolver todo por la vida que hizo el PowerPoint. Menos 4 menos 8, que sería acá. Menos 4 menos 8 y menos 12. Esa es nomás la diferencia que hay con el ejemplo en la pizarra, ¿está? Bueno, la siguiente ecuación que tenemos es la ecuación, tiene 3 nombres este, chicos. Nosotros vamos a quedarnos con uno. Se llama ecuación explícita o ecuación reducida de la recta o ecuación pendiente ordenada al origen. O sea, varios nombres tienen. Nosotros lo que tenemos que, vamos a acostumbrarnos, por lo menos la mayoría de los ejercicios están como ecuación explícita o reducida, ¿verdad? ¿Cuál es esta? Es esta y igual a m de x más b cuando la y ya está despejada, o sea, es y igual a algo, ¿verdad? La y está en un miembro y el resto del otro miembro, donde está la pendiente, la x, y esta b representa a un punto en la y, en el eje y, por eso dice pendiente ordenada al origen, ¿está? Bueno, yo les quiero contar que este ejemplo que está acá es un ejemplo en base a la ecuación punto pendiente, o sea, a esta. A esta ecuación, esta, está acá. Quiero que esa vean y van a ver que se puede hacer tal cual, porque acá tengo un punto A, 1, 1 y una pendiente, utilicé esa fórmula y puedo llegar a esta ecuación reducida o explícita. ¿Por qué no les muestro esto? Porque es parecido a este, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar cuando realmente me da los datos concretos para reemplazar directamente esta ecuación. Y eso lo voy a hacer tipo al azar nada más. Yo para tener esa ecuación que es y igual a m de x más b, yo lo que necesito, dice, es la pendiente, vamos a suponer que una pendiente menos 3 va a ser mi pendiente. Es un ejemplo, cualquiera. Y mi punto al origen de ordenadas, o sea, a la y, va a ser 0, 2. Voy a bajar esto para que se vea mejor. Ahí. En este caso, esta ecuación es mi ecuación explícita o reducida. Yo lo que necesito para que sea directo y yo pueda aplicar directamente,
Es una pendiente y un punto en la ordenada que tenga como punto en la ordenada nada más y en la X aquí tiene que ser 0, ¿verdad? Eso sería cuando tengo este punto y ahí yo puedo reemplazar directamente, porque este 2 representa a la B en esta fórmula. Porque cada rato cambia la I, la E, la B, lo que sea. En matemática tienen que entender que a veces cuando se tiene que representar un valor de X, y nosotros tenemos lo acá Y, X, Y, no se puede siempre representar como X, Y siempre, si no vamos a reemplazar todo mal en la fórmula. Entonces, por eso es que siempre cambia, porque este es un punto en la recta nada más. ¿Está bien? Es por eso. Espero que se entienda. Y empiezo a reemplazar. Pi igual a, la pendiente es menos 3x, y la B es 2, positivo. Entonces, ahí termina y aquí esta sería mi ecuación explícita. Esta en el mejor de los casos cuando es directamente y tengo este punto acá 0 y un número cualquiera, ¿verdad? En este caso 2. Siempre tiene que ser 0 si va a ser directamente. En el caso de que no es directamente y quieren hallar la ecuación explícita, es el caso del ejemplo que está en el PowerPoint donde les dije que se utilizó la fórmula de ecuación punto pendiente. Pero ¿qué ocurre si yo quiero que saquen ecuación explícita y de este también quiero que me saquen la ecuación general? La ecuación general era AX más BY más C igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que despejar. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a bajar otra vez acá, chicos. Y igual a menos 3 más 2 a la X. ¿Qué ocurre? Como habíamos dicho, necesito que, yo por lo menos quiero que la X sea positiva. Voy a hacer pasar todo esto al primer miembro ahora. Y va a cambiar de signo. Y va a ser 3x positivo porque acá era negativo, pero el 2 va a ser negativo más y igual a 0. Ahora lo único que me queda es ordenar y va a ser 3x más y menos 2 igual a 0. Esta sería mi ecuación general. Entonces, ¿a qué es lo que yo quiero llegar? Que todas y cada una de las ecuaciones que nosotros tengamos, las fórmulas que tengamos, van a poder llegar a la ecuación general. Sí o sí van a poder llegar a la ecuación general. Por eso primerito, eso les puse, eso quiero que entiendan. Vamos a continuar. Entonces, les dejo, ustedes van a mirar que es de la ecuación punto pendiente, se puede también llegar a la ecuación reducida. La otra ecuación que existe es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. En este caso, obviamente, necesito como dato dos puntos cualquiera, y puedo utilizar esta fórmula. A esta también se le conoce en el colegio, creo que se le llamaba, yo por lo menos ya di como ecuación que pasa por dos puntos, ecuación cartesiana, que es esta que está acá donde hago bailar mi cursor, ¿ven? Esta. Y esta es la que pasa, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Es la misma cosa, simplemente este se despejó nada más. Por eso. Entonces, cualquiera de estas dos pueden usar como ecuación que pasa por, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, esta también vamos a resolver, hacer acá. Vamos a copiar el ejemplo, dice que 1 es 2, no, 1, 2. 1, 2. Y P2 es 2, 4. Voy a bajar, voy a copiar primero la fórmula, no me equivoco. Y menos I 1 igual a I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1 por X menos X sub 1. Sí, está bien. Voy a bajar. Ahí, eso. Bueno, en este caso, entonces, yo tengo mi ecuación que pasa por dos puntos, ¿verdad? Y tengo estos puntos. Estos dos puntos, obviamente.
Entonces lo que hago es nombrarle a este x1 y 1 y a este x2 y 2. ¿Cómo saben ustedes cuál es x1 y 1 y x2 y 2? Por el orden en que se presenta en el ejercicio. Si le dicen al primer punto, nombra el primer punto y al otro punto, entonces ese primer punto va a ser x1 y 1 y el otro va a ser x2 y 2. Nada más, no se mareen esas cosas. Voy a reemplazar y va a ser y menos. Y sub 1, en este caso es 2 positivo, igual a y sub 2 es 4 menos y sub 1 otra vez es 2 sobre x sub 2 es 2 menos x sub 1 es 1 por x menos x sub 1, 1. Hasta acá al llegar, esto es la ecuación que pasa por 2 puntos. Un poco de derecho a la gente. Entonces, llego y al reemplazar todo, yo ya le considero una ecuación así, ¿verdad? Una ecuación que pasa por 2 puntos. Al reemplazar, ya le puedo considerar como ecuación que pasa por 2 puntos. Pero como les digo, yo quiero llegar a lo que es la ecuación general, ¿verdad? Entonces lo que tengo que ir es reduciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, va a ser y menos 2 y acá efectúo 4 menos 2 es 2 y acá 2 menos 1 es 1, x menos 1. Aquí lo que puedo hacer es, este 1 pasa de este lado para poder multiplicar, cosa que no le va a afectar, y el 2 distribuyo allá. Entonces esto voy a bajar, y menos 2 igual a, el otro va a ser 2x menos 2. Ahí, distribuí este 2 acá. Y este 1 pasó de este lado, pero como les digo, no afecta en nada. Cuando llego acá, la x está de este lado y está positiva. Entonces, esto que está aquí va a pasar acá, cambiado de signo. Voy a pasar un poquito más hacia acá esto, 2x menos 2 menos y más 2 igual a, voy a pasar acá el 0, ¿sí? No le confundan, por más que yo puse de este lado, lo voy a poner nomás para que no me maree. Porque lo que pasó es que este y menos 2 es el que pasó del otro lado cambiado de signo, entonces queda como un vacío de este lado y pongo por eso el 0 ahí está. Bueno, una vez que llego acá, voy a empezar a ordenar, va a ser 2x menos y aquí esto se va a anular. Va a quedar 0 y aquí esto chiquitito va a ser mi ecuación general. Se anuló acá el número constante. Acá tengo negativo, acá tengo positivo, pero me quedó el que tienen las variables. Entonces, resumiendo, cuando tengo 2 puntos, también puedo utilizar esta ecuación y llegar a la ecuación general. Y de hecho, puedo llegar a la ecuación reducida, puedo llegar a la ecuación punto pendiente, o sea, puedo hacer cualquiera de las opciones que ya fuimos viendo uno a uno, ¿está? Vamos a seguir. Acá. Bueno. La otra ecuación es la ecuación simétrica o segmentaria. Esta tiene 3 nombres también. Vamos a quedarnos con la ecuación simétrica o segmentaria de la recta abscisa ordenada del origen. ¿Cómo es esta ecuación? La ecuación simétrica o segmentaria de este tipo de ecuaciones atraviesa sí o sí el eje X y el eje Y, sí o sí, de esta forma, ¿ven? Esto como está. Atraviesa sí o sí en la parte de la X y la Y. Y la fórmula es en forma fraccionaria. X sobre A más Y sobre B igual a 1. Este comportamiento tiene. Y la particularidad es que cuando yo voy a reemplazar, cuando yo voy a hallar mi ecuación segmentaria o simétrica, lo que reemplazo es A y B. A y B es lo que tengo que tener como dato, ¿verdad? Y en ese caso, obviamente, A va a representar un punto en la X. Y B, obviamente, va a representar un punto en la Y. Entonces, tengo que tener un punto donde tenga la X y la B 0, y el otro punto tiene que ser la X 0 y la B tiene que tener un valor, ¿verdad? Estos son ejemplos
Estos son ejemplos, a ver, ahí está. Perdón, parece que se desconectó de repente la internet. Ahí está. Perdón. Estos que están acá, A y B, es por ejemplo cuando no tengo esos valores y tengo que sacar, es como una semifórmula chiquitita, ¿verdad? Eso van a verlo en cada caso, cómo resolver y hallar. Entonces vamos a ver el caso en el ejemplo. Aquí. Bueno, dice, encuentra la ecuación general y la ecuación segmentaria o simétrica donde se cortan los ejes en los puntos 3, 0 y 8, 0, 0, 8, ¿verdad? Entonces tengo 3, 0 y 0, 8. Tengo dos puntos donde acá este representa A y este representa B. Entonces, y mi ecuación simétrica es X, voy a mudar de este lado porque me siento más cómodo. 3, 0 y acá 0, 8. Ahí X sobre A más Y sobre B igual a 1. Esta sería la fórmula de la ecuación segmentaria. Y estos serían los puntos, donde en el primero uno de ellos tiene que tener X, pero no tiene que tener Y, y en el otro no tiene que tener X y tiene que tener Y. Y estos están representados, la X como con la letra A y la Y con la letra B. Entonces voy a reemplazar y va a ser X sobre A es 3 más Y sobre B es 8 es igual a 1. Esto es mi ecuación simétrica o segmental. Hasta ahí llegué con eso, ¿verdad? Esta sería la ecuación simétrica o segmental. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo voy a buscar la ecuación general? Porque acá ya tengo una fracción, ¿verdad? Tengo fracciones. Yo debo hacer un cálculo y no tengo idea si llegaron a hacerlo en el primer semestre, pero les tengo que mostrar. Tengo que hallar el mínimo entre 3, 8 y 1. 1 prácticamente no se usa, entonces voy a dejar nomás ahí el 1, pero entre 8 y 3 tengo que hallar un mínimo, ambos. 3 y 8. Así. Y hago 2, esto va a esperar, esto va a ser 4, 2, esto va a esperar, esto va a ser 2, 2, 1. Reduje todito primero el que es par, porque obviamente el 3 no se puede. Y por último hago el 3 y ahí reduzco. ¿Cuánto sería esto para mí? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3 es 24. Entonces 24 es el valor que yo voy a ir utilizando para poder sacar mi ecuación acá general. ¿Qué es lo que va a hacer este 24? Este 24 va a dividir a este y después el resultado de ese va a ser multiplicado por el del arriba, por la x. O sea, sería esto. 24 dividido 3 va a ser 8 y ese 8 va a ser multiplicado por la x, por lo de arriba, y me queda 8x, obviamente. Entonces 8x, ya no pongo 24 como denominador, eso no pongo para este tipo de ecuación. Luego el otro va a ser 24 dividido 8, que va a ser 3. 3 por y va a ser 3y más 3. Porque lo que hago es multiplicar 24 dividido 8. 10 minutos de 24 dividido 8, acá, 24 dividido 3, me sale 8, 8 por x es 8x. Después hago 24 dividido 8 es 3, 3 por y es 3y, es igual. Y por último, obviamente, tengo que hacer 24 dividido 1, que es con este, 24 dividido 1 me sale 24. Entonces acá es 24. Si se dan cuenta, es simplemente un cruce prácticamente de valores. Es como 8 por 3, 24, y después se arregla nada más. Pero es importante que sepan este proceso. Lo único que quedaría es que este 24 pase del otro lado
8x más 3y menos 24 es igual a 0. Y esta sería la ecuación general. Entonces, este es un poco más sencillo en el aspecto, en la parte de la ecuación simétrica, porque tenemos que identificar A y B nomás para resolver, para reemplazar, ¿verdad? Ahora, para hallar la ecuación general hay que hacer un mínimo entre estos dos valores que tienen, ¿verdad? Y ir haciendo la división para que pueda ir saliendo. Esta parte, esta pequeña parte se llama matemática 1, ¿está? Entonces, hasta ahí sería eso, ¿verdad? Entonces, tenemos estos tres casos, perdón, tenemos la ecuación general, tenemos la ecuación punto pendiente, tenemos la ecuación explícita o reducida, y por último tenemos la ecuación que pasa por dos puntos, perdón, esa. Y después la ecuación simétrica, ¿verdad? Estas serían las ecuaciones, todas y cada una de estas ecuaciones nos ayudarían a volver a la ecuación general. Porque para cada uno de esos casos yo les mostré la ecuación punto pendiente pasa hacia la general. La ecuación que es reducida también pasa a la general. La ecuación que pasa por dos puntos también pasa a la general. Y así sucesivamente, la simétrica también. Entonces, para cada una de ellas se puede hacer eso. Y inclusive también la pendiente, ecuación punto pendiente, la reducida y todo lo demás. Pero eso sería una mezcla. Lo que a mí me interesa es que lleguen a la general siempre. Nos falta 7 minutos, vamos a ver si puedo terminar esto acá. Luego tenemos el tema de intersección entre dos rectas. ¿Qué sería intersección entre dos rectas? La intersección entre dos rectas es cuando tengo, obviamente, dos rectas así, se supóngase, y un punto, en un punto cualquiera, X, Y, alguna vez estas rectas se cruzan. Eso quiero saber. Y para saber eso, yo tengo que hallar el valor de X e Y. ¿Y cuáles son las ecuaciones de la recta que yo conozco? La ecuación general, ustedes saben que está formada por A, X, más BI, más C es igual a Z. Esta sería la ecuación general. Y es esta la que están acá. Y estas dos rectas me dicen que acá en el dibujo se cruzaron en algún momento en un punto. ¿Ven? Esta recta color verde es una recta X más 2Y menos 5 y esta recta roja es 2X menos 3 más 4. En este punto que acá ya tienen todo, obviamente, se corta, ¿verdad? Acá se unieron o se juntaron, se cruzaron. Pero yo quiero saber cómo sacar eso. Vamos a ver. Y acá aplica el caso de matemática 1 también. Bueno, vamos a ver si me alcanza el tiempo. Tengo 5 minutos y medio. Bueno, en este caso, yo necesito hallar ese punto de intersección entre esta recta y esta recta. Entonces, en matemática 1, no sé si llegaron a ver, pero se tiene como 3 métodos. Y el método más conocido es el método de reducción. Voy a poner acá encima, método de reducción. Y el método de reducción consiste en buscar la letra, el X o Y, que tengan signos contrarios y yo pueda llegar a que esos valores sean iguales en número, en letra, pero en signos diferentes. Entonces yo miro la X y acá la X y acá yo tengo positivo 1 y acá positivo 2. Entonces la X no voy a poder, en este caso, simplificar. Mientras que acá en la X tengo, tengo positivo acá y acá negativo. Acá voy a trabajar. ¿Cómo logro que estos valores de la Y sean iguales en número? Qué bueno, cruzo. Este 3 va a multiplicar a la ecuación de arriba y el 2 va a multiplicar al de abajo. Entonces hago, este va a ser 3X más 6Y menos 3 por 5 es 15.
igual a 0. Mientras el otro va a ser 2 por 2, 4x menos 6y más 4 por 2, 8 igual a 0. ¿Qué hice? Logré que sean iguales en número y letra, pero ¿qué pasa? Voy a simplificar porque eso es lo que yo quiero lograr. Los números son iguales, las letras son iguales, pero los signos contrarios. ¿Está? Una vez que llego acá, sumo esto, va a ser 7x, es igual, acá no. Signo contrario va a ser menos 7 igual a 0. Menos 15 más 8 es menos 7. Yo necesito hallar x, entonces este va a pasar del otro lado cambiado de signo, el número. Entonces va a ser 7x igual a 7. X queda sola y este 7 pasa a dividir al otro 7, entonces tengo que x va a valer 1. Ese es el caso del método de reducción. Ya saqué el primer valor que es x igual a 1. Tengo que hacer un cruce entre los valores donde tengo signos contrarios. Ahora de repente, si yo tengo que son iguales todos los signos, tengo que ponerlo más un signo. Yo nomás tengo que cambiar. Pero generalmente son de diferentes signos. Se llega acá, se suma, se anula, se resta, pasa del otro lado y tengo que despejar mi x. Ahora agarro una de las ecuaciones, antes de que termine mi tiempo, no vamos a poder pedir. Hago x más 2y menos 5 igual a 0. No sé si se ve ahí. Y entonces reemplazo ahí la x. Este va a ser 1 más 2y menos 5 igual a 0. Y esto va a ser menos 5 más 1, reemplacé x. Menos 5 más 1 va a ser 2y menos 4 igual a 0. Después digo, pasa el 4 del otro lado, 2y igual a 4 positivo, y va a ser igual a 4 sobre 2, entonces y va a ser igual a 2. Entonces, ¿cuál es el cuento en este ejercicio? El método de reducción es entonces hallar los valores de x y de y. Sí o sí hay que hallar los valores de x y y, porque eso es lo que acá, ¿dónde lo está? Acá me demuestra, ¿ven? Todito está acá demostrado. En este caso hice método de reducción, pero en este caso yo anulé, creo que era el de la x. En este caso está con la x, yo lo que anulé porque le cambié el signo a este que está acá. Pero el que tienen acá es el base a la y. Entonces cualquiera de ellos pueden hacer, o este, es el mismo método. Y se supone que se tenía que haber dado en el primer semestre. Entonces todo esto es lo que nosotros desarrollamos el día de hoy. El ejercitario está acá, ya se me termina el tiempo, ya habilité la asistencia, voy a poner el foro y por favor pasen a contestar cuando puedan, ¿sí? Profe, una consulta. Decime rápido antes de que termine el tiempo. ¿Para cuándo era el trabajo perdido que se entregaba? Voy a mandarle a la delegada, ¿sí? La fecha exacta. ¿Está bien? Bueno, vale. Muchas gracias. El calendario escolar. ¿Está? Gracias, chicos. Vale, gracias. Gracias. Tus delegados. ¿Está? Sí, profe. Dale, está.